Bienvenida, Astercita, bienvenida. Gracias, Estelita. Gracias, mis amadas hermanas. Buenas noches para todas las que no he saludado. El Señor nos continúe bendiciendo. En esta hora, hermanitas preciosas, estaremos hablando de un tema muy importante para nosotras, como es hablar con nuestro buen Padre en oración. Debemos saber que nosotras tenemos que comunicarnos con Él a diario. Hoy vamos a ver el tema cuando Dios escucha tu voz. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, Sí, Astercita, adelante. bien. Este tema, hermanitas, busquemos en el libro de los Salmos, el Salmo 100, capítulo 116, versículos del 1 al 2. Ese tema está basado en esos dos versículos de ese capítulo. La introducción es, imaginemos hacer una llamada telefónica a una empresa que necesitamos que atienda nuestra solicitud. El esfuerzo que esto requiere puede ser extenso y agotador. Cuando hacemos estas llamadas telefónicas, la verdad lo pensamos varias veces para comunicarnos porque es muy difícil. A veces o casi siempre marcamos y nos colocan música de fondo y cuando nos contestan colocan intermediarios que hacen más difícil el poder contar lo que nos pasa porque la música o el tiempo es interminable. De todas maneras, nosotras seguimos insistiendo para ser escuchadas y cuando por fin se logra hacer esto, queda el sentimiento de descontento porque algo simple se convierte en complicado y el tiempo invertido fue mucho más de lo esperado. Ahora pensemos en la comunicación con Dios. Cuando nos comunicamos con Dios, no tenemos que esperar horas y en realidad hablar con Él no significa ningún esfuerzo, sino que por el contrario, nos gozamos al pensar que Él nos está escuchando y en realidad es un tiempo mínimo porque Él está atento cuando nos disponemos a hablar con Él. En esta comunicación no hay intermediarios y mucho menos una sala de espera. Solo debemos disponer nuestro corazón para hablar con el Señor y lo podemos hacer 24/7, porque Él nos escucha y podemos hablar con el Señor y lo podemos escuchar, no su voz audible, pero sí los consejos que Él puede darnos. Él siempre está dispuesto a escuchar nuestra voz. Aunque no haya una voz como tal de respuesta, nuestro corazón recibe paz por el solo hecho de pensar que estamos siendo escuchadas y esto nos lleva a tener una maravillosa confianza en Él. Este es el tema que veremos en esta noche, así que las invito, amadas hermanas, a que me acompañen al texto bíblico que ya anteriormente les dije. ¿Quién quiere leerlo, hermanitas? 116, 1 y 2, Salmos. Yo, Estercita, Bueno, Olguita. amo, bueno, el título de este capítulo es Acción de Gracias por haber sido librado de la muerte. Y dice así, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Amén. Amén. Vamos a ver un poco qué significa este pasaje para nosotras, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño recordatorio de las características de Dios. Estas características incluyen que es un Dios omnipotente, esto quiere decir que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todo lugar. Así que vamos a mantener estas características en nuestra mente mientras vamos revisando este tema. Vamos a desglosarlo en dos partes. En esta primera parte dice la palabra, amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas. La palabra oye viene de la palabra hebrea shamá, que significa advertir.
y su definición es oír inteligentemente, a menudo con implicación de atención. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios escucha con atención lo que nosotras hablamos con Él, escucha con atención nuestra voz. O sea, nuestro Dios es un Dios que no solamente está sentado en su trono ignorándonos, sino que por el contrario está atento a escuchar nuestra voz o el sonido de nuestra voz, sino que también escucha nuestras súplicas. La palabra súplica viene de la palabra hebrea takhanum, que significa misericordia, y su definición es que es una oración ferviente. Es decir, cuando yo hago una oración a Dios, debe ser ferviente, con fe, con confianza en nuestro Dios. Cuando Dios escucha nuestra voz, es inevitable amarlo, porque Él está atento a todo lo que le estamos diciendo. El agradecimiento, el arrepentimiento y las peticiones que nosotras le hacemos. ¿Cómo no amar un Dios que hace estas cosas? ¿Cómo no amar un Dios que me escucha porque quiere, porque quiere? Pensemos que no es cualquier persona, no es cualquier Dios que alguien se inventa. Es el Dios que creó todo, el cielo, la tierra y todas las cosas que vemos, y Él me hace amarlo porque decidió escucharme. Veamos la segunda parte, dice así, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Esta palabra inclinado en el hebreo es natar, que significa acostarse y en su definición es estirar, doblar o bajar. Pensemos en este momento cuando estamos en nuestra oración, que nuestro Padre Celestial, para escucharnos muy bien, sabemos que Él nos escucha, pero también se acuesta, se reclina, se estira, se dobla o baja su oído. Pensemos en esto, cuando ha inclinado su oído, no solamente me está escuchando, sino que me escucha estirándose, doblándose, acercándose a mí para escuchar mi voz y mis súplicas. Entonces, veamos también lo maravilloso y hermoso que es entender que el Dios que nosotras tenemos decide acercarse a nosotras para escuchar atentamente lo que le estamos diciendo. Eso también nos hace pensar que no cualquier persona haría esto. Sigamos pensando en las características de Dios. Él está presente en todo lugar, a cualquier sitio que yo decida ir, que nosotras decidamos ir, el Señor está ahí. No sé si ustedes recuerden la historia de Jonás cuando el Señor lo envió a Nínive a decirles que Dios los iba a castigar si no se arrepentían. Jonás decide no ir a ese lugar. Yo allá no voy, voy a escapar de la presencia de Dios, pensó. Pero Jonás no entendía que él no podía escapar porque Dios es un Dios omnipresente que está en todo lugar. Nosotras debemos pensar también que Dios está en todo lugar y que no podemos escapar de su presencia. Él puede escucharme porque puede y quiere hacerlo. Y además de eso tiene el conocimiento de quién somos, de quiénes somos. Y aún así, el Señor decide escuchar nuestra voz. Y además de eso dice la palabra, por tanto le invocaré. Decide escuchar mi voz, por tanto le invocaré. Esta palabra viene del hebreo kará, que significa aclamar, y en su definición es llamar por nombre. El salmista está diciendo, yo voy a aclamar a Dios yo voy a aclamar a Dios, voy a llamar a Dios por su nombre, yo voy a hablar con Él. ¿Cuándo? Lo menciona aquí el texto, mientras yo viva, o sea, todos los días de nuestra vida debemos hablar con nuestro Padre Celestial. En otra versión dice, todos los días de mi vida. Mientras yo viva viene de la palabra yom, que significa acostumbrar, o sea, es una costumbre. La definición es desde que salga el sol hasta el ocaso o de un amanecer al siguiente, todos los días. ¿Qué hacemos? Invocar a Dios todos los días de mi vida. Pregunta, ¿cómo no invocar a Dios que está dispuesto a escucharnos o acercarse a nosotras? ¿Cierto que nos dan esos deseos cada día de hablar con Él y no solamente una vez, sino dos, tres, todas las veces que nuestro Padre
coloque en nuestra memoria lo que necesitamos pedirle, entonces estamos dispuestas a hablar con Él y Él está dispuesto a escucharnos, a acercarse a nosotras para escucharnos. ¿Cómo no vamos a ir a Dios si Él está dispuesto? Si es el único que tiene la intención de escucharnos porque quiere, porque nos ama, no porque está obligado a escucharnos, sino porque su misericordia es tan grande y su gracia es tan infinita. Dios escucha nuestra voz y nuestras súplicas, sino nuestras peticiones, nuestro agradecimiento, el arrepentimiento que sintamos y todo lo que queramos decirle, incluso sin decir nada, porque muchas veces, hermanitas, quiero decirles que haciendo esta reflexión, yo misma lloro aún porque me gozo en Él, porque podemos pedir ir a Él y Él siempre está atento a nuestras peticiones y a contestar en su tiempo, en nuestras oraciones y según su voluntad Él obra para escucharnos y decidir lo que es mejor para nosotros porque sabemos que Él nos escucha y decide bendecirnos con lo mejor para nosotros, aunque a nosotros nos parezca que no fue la mejor decisión, pero sabemos que debemos confiar en nuestro Dios porque también Él nos escucha aún sin decir nada, porque muchas veces podemos ir a Dios en oración con lágrimas en nuestros ojos. Y terminando esta oración sin palabras, Dios nos está viendo y escuchando. Cuando sonreímos, cuando le cantamos, cuando hablamos con Él, está escuchando y viendo y entendiendo todo lo que queremos decir. Es una bendición para nosotras pensar en esto, en que nuestro Padre Celestial, está siempre con nosotras y escuchando nuestra voz, siempre nos escucha, Padre. No solamente Dios puede hacer muchas cosas por nosotras, sino que Él las desea hacer. No solamente eso, sino que está dispuesto a escuchar lo que nosotras le decimos. A veces son cosas que para nosotras pueden ser demasiado grandes o muy pequeñas, pero para Dios no importa, no importa el mensaje. En realidad, lo que importa es el acercarnos, que nos acerquemos a Él. Eso es lo que realmente a Dios le interesa, que estemos cerca de Él, así como escucha nuestras súplicas. Es inevitable amarle, hermanitas. Debemos amar y eso sentimos, ese amor por nuestro Dios, porque escucha nuestra voz y esto también nos lleva a invocarlo, porque ya sabemos que Dios nos escucha. Amamos a Dios porque nos escucha siempre, pues cómo no le voy a invocar todos los días. ¿Cómo no voy a invocarlo durante el día si constantemente estoy viendo la bendición de Dios en mi familia, en las bendiciones diarias, en el paisaje que sabemos que Él fue el quien lo formó, en la respuesta que espero, en lo que estoy viendo de lo que Dios está haciendo en mi vida, cuando yo ni siquiera entendía lo que pasaba? Ahí, por esas razones, yo voy a invocar a Dios todos los días de mi vida desde el amanecer hasta el atardecer, todos los días voy a invocar a Dios porque Dios escucha nuestra voz. Entonces también vamos a ver, mis amadas hermanas, una conclusión a esta reflexión, y es que cuando Dios escucha nuestra voz, es tiempo de recordar que no hay nadie más que Él quien realmente está atento a todo lo que somos, lo que hacemos y lo que necesitamos, porque no hay nadie digno ni merecedor de este regalo tan hermoso. Aún así, el Señor decide darnos el privilegio de acercarse a nosotras cuando lo buscamos con un corazón sincero. Y me parece lindo que también en el Salmo 145, versículos 18 al 19, también el Señor nos hace entender que Él está cercano, dice la palabra, que cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de corazón, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Démonos cuenta de algo importante, hermanitas. Dice que el Señor está cerca de todos los que le invocan en verdad. Cuando nosotras pensamos en esto,
Si nosotras invocamos a Dios, Él se acerca a nosotras. Cuando le invocamos con un corazón sincero, con una oración ferviente, podemos estar seguras que el Señor está cerca de nosotras. Y este hecho de pensar en que su presencia está con nosotras, sabiendo que tenemos el Espíritu Santo también que mora en nosotras, pues pensemos que somos demasiado privilegiadas de recibir este regalo que es inmerecido. Hemos recibido su gracia, su misericordia, pero también hemos recibido el favor de Dios de querer escucharnos, y entonces también dice la palabra allí en Romanos 5:10, porque si siendo enemigas fuimos reconciliadas con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliadas seremos salvas por su vida. Entonces, amadas hermanas, si éramos escuchadas antes cuando éramos enemigas de Dios, ¿cómo no vamos a ser escuchadas ahora que estamos reconciliadas con Él por el sacrificio de Cristo? Es una bendición entender esto. Entonces, hermanas, cada vez que nos acercamos a Dios en oración, démosle gracias. Démosle gracias porque no es cualquiera que nos está escuchando. Es el mismo que nos formó en el vientre de nuestra madre y es el mismo que decide escuchar atentamente cada una de las cosas que queremos decirle. Es un honor, es un privilegio y es la misericordia y el amor de Dios que es incomparable, y debemos pensar cada vez que simplemente cerremos nuestros ojos. Gracias, Dios, porque decides escucharnos. No importa la respuesta, no importa si es un sí, no importa si es un no. No importa si es un todavía no, no importa la respuesta que me des, Padre. Ya me siento privilegiada porque me escuchas. Esa debería ser parte de nuestra oración cuando hablemos con Él. Y esto nos debe llevar a que constantemente hablemos con Dios, porque eso nos hace amarlo. ¿Cómo no amar a un Dios así, que me demuestra que le importo, que me demuestra que me ama, que me demuestra que mi valor es tan grande, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada por mis pecados? Pensemos en eso constantemente. No olvidemos, amadas hermanas, la gran bendición que tenemos de que Dios escucha nuestra voz. Gracias, hermanitas, por ese privilegio. Y la verdad, Dios es grande y poderoso y nos ama tanto que, bueno, nos gozamos. Este llanto no es de tristeza, sino de alegría de pensar que tenemos ese Dios que nos escucha y que nos responde según su voluntad y en su tiempo. Gracias. Perdón Tan por esta, linda, porque soy Estercita. muy chillona. Ay, Tan linda mi hermanita. Estercita.